Armado de computadoras 1. Cuando hablamos de armar una computadora, nos referimos a una de escritorio, ya que no es posible armar laptops porque no existen componentes genéricos para estas. Para ello, lo primero que debemos hacer es cuestionarle al cliente qué uso le va a dar a la computadora. Recuerda que no es lo mismo usarla para navegar en Internet, ver videos, hacer tareas escolares, que para usarla como reproductor de películas Blu-ray, juegos en 3D, diseño, etc. De acuerdo a la necesidad del cliente, deberás seleccionar como primer componente el procesador. Con base en este, se va a elegir posteriormente la tarjeta madre, cuidando que sea compatible y pueda soportar la velocidad del mismo. Las tarjetas madre traen incorporadas los puertos para conectar el ratón, puerto serial, PS2 o USB, la impresora, paralelo y actualmente solo USB, y el teclado, puerto PS2, DIN o USB. Es importante contemplar el número y tipo de ranuras que tiene para las tarjetas de expansión para su uso futuro, así como el número y tipo de los bancos de memoria RAM. Una vez seleccionado el procesador y la tarjeta madre, se seleccionará el gabinete. Este debe ser por lo menos del tipo y tamaño adecuado para resguardar la tarjeta madre. Por ejemplo, se debe seleccionar un gabinete ATX para una tarjeta madre ATX o similar. Lo siguiente es elegir el tipo de memoria RAM, el cual dependerá también del tipo de ranura que tenga la tarjeta madre y evitar problemas de compatibilidad. Es recomendable que la computadora que se vaya a armar tenga por lo menos 1 GB en su memoria RAM. Con ello se logrará que los programas básicos puedan ejecutarse, aunque esto depende del uso que le vaya a dar el usuario. Para la selección del disco duro, ya sea ID o SATA, este es más común en la actualidad, toma en cuenta la capacidad de información que estará trabajando el cliente y la velocidad del procesador. La tarjeta de video normalmente viene integrada en la tarjeta madre, sin embargo, puedes seleccionar una si el cliente lo requiere o si lo crees conveniente de acuerdo a sus necesidades. La tarjeta de sonido, en algunas ocasiones, viene integrada a la tarjeta madre. Si no es el caso, elige la correcta. Para poder armar una computadora, necesitas contar con las herramientas necesarias, un área de trabajo iluminada y amplia. Herramientas para armar una computadora. Juego de desarmadores tipo estrella, cruz y plano. Pinzas de corte y punta. Recipiente multidivisiones para tornillos. Pulsera antiestática. Espaciadores de plástico. Cinchos de plástico. Los componentes que se requieren para armar la computadora son procesador, ventilador, disipador de acuerdo al procesador, tarjeta madre, fuente de poder, gabinete, memoria RAM, tarjeta de video, opcional, tarjeta de sonido, opcional, tarjeta red, disco duro, unidad de CD-ROM, multilector de tarjetas, monitor, teclado, ratón. En caso de que la tarjeta madre seleccionada tenga integradas las tarjetas de video, de red y sonido, no será necesario contar con ellas a menos que el cliente lo requiera. Identifica todos los componentes. Pon el gabinete sobre la mesa de trabajo y colócate la pulsera antiestática en tu muñeca y conéctala a una parte metálica para descargar cualquier carga estática de tu cuerpo. Esta parte metálica puede ser el gabinete. Si no cuentas con pulsera antiestática, toca constantemente una parte metálica del chasis de la computadora con una de tus manos. Quita los tornillos del gabinete y guárdalos en el recipiente multidivisiones. Desliza la tapa del gabinete para separarla del bastidor. Recuerda que para deslizar la tapa algunas veces se tiene que hacer fuerza. Identifica en el gabinete la fuente de voltaje, los cables de corriente que se conectarán al disco duro, a la tarjeta madre y a la unidad de disco flexible, las ranuras para los puertos y las tarjetas de expansión. Además, los cables de los indicadores de la computadora,
los focos indicadores, y las bahías para disco flexible, disco duro y unidades de CD-ROM. Coloca el protector de ES dentro del chasis, que viene incluida en la tarjeta madre, y que se utiliza para bloquear las transmisiones de frecuencia de radio, para proteger los componentes internos del polvo y los objetos ajenos, y para contribuir al flujo correcto del aire en el chasis. El gabinete vendrá con un cable de corriente para conectar el gabinete a la corriente eléctrica de 110 volts, una bolsita con tornillos y varios espaciadores. Fijación de la tarjeta madre sobre la placa base del gabinete. Verifica cómo debe quedar instalada la tarjeta madre en la base del gabinete. Recuerda que el conector del teclado y los puertos incluidos deben coincidir en los orificios asignados. Coloca encima de la placa base los tornillos tuerca necesarios para que soporten y aseguren la tarjeta madre. Estos deberán coincidir con los orificios de la tarjeta madre. Además, coloca en los orificios del gabinete varios espaciadores, tantos como sea necesario, para que la placa base no haga contacto con el gabinete. Los espaciadores son unas piezas de plástico que se fijan en la placa y que evitan que la tarjeta madre haga contacto con la placa y se produzca un corto. Con mucho cuidado, introduce la tarjeta madre dentro del gabinete.